Bueno, vamos a abrir ahí nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 4. Bueno, el apóstol Pablo ha hecho un contraste sumamente fuerte entre los corintios que orgullosamente decían tener no necesidad de nada, ¿sí? Ser ricos y estar reinando cuando ellos, los apóstoles, vivían de manera humilde en el mundo, ¿sí? Ustedes saben que estamos estudiando una carta en donde había muchos problemas en la iglesia. Y Pablo va a través de esta carta a tratar estos problemas que están dividiendo a la iglesia, que le están debilitando y que le están impidiendo a esa iglesia ser una luz en medio de la oscuridad tan perversa donde se encontraba. Así que el apóstol Pablo va a tratar el primer problema y está relacionado mucho al orgullo. El orgullo veíamos que era como un parásito que se enquista en el corazón del creyente y lo lleva a tener una imagen distorsionada de sí mismo, y en esa imagen distorsionada de sí mismo va a empezar a tener una relación distorsionada con su alrededor. Así que los corintios estaban mirando distorsionadamente su vida. Ellos estaban diciendo: nosotros no tenemos necesidad de nada, nosotros somos ricos, nosotros no necesitamos de nadie. Y Pablo ahí en el capítulo 4, versículos, ¿no es cierto?, del 9 al versículo 13, él va a exponer en un tono irónico y sarcástico, les va a dar una dosis de realidad a estos orgullosos, a estos corazones orgullosos, mostrándole cuáles son las implicaciones de ser creyentes en un mundo incrédulo y gobernado por la oscuridad. La iglesia no está llamada a buscar lo que el mundo busca. El mundo debe ver una diferencia sumamente diferente a lo que el mundo proclama y vive. Esa diferencia tiene que verse en la iglesia. La iglesia no tiene por qué parecerse al mundo en absolutamente nada. Para que la iglesia pueda alcanzar al mundo, la iglesia no tiene que parecerse al mundo. La iglesia tiene que vivir como un cristiano debe vivir. Y el apóstol Pablo va a hacer este contraste. Los corintios no debían buscar o alcanzar una buena posición como en el mundo. El apóstol Pablo ahí reconoce que ellos eran lo último, lo postrero, los sentenciados a muerte. Dice Pablo: Dios nos ha exhibido de esa manera. Veíamos en la anterior predicación. Los corintios no debían buscar la fama en el mundo. En ese tiempo era muy normal que la gente busque la fama, que los filósofos busquen la fama, busquen adeptos, que la gente los trate de manera honorable, con respeto. Pero el apóstol Pablo dice: nosotros para la sociedad somos insensatos, somos tontos, somos débiles. Es más, somos despreciables, no tenemos ningún honor. Pablo le dice que ellos no deben andar buscando enriquecerse o disfrutar absolutamente de todos los bienes de este mundo. Él dice: nosotros los apóstoles tenemos necesidades, tenemos hambre, tenemos sed. Andamos de un lugar para otro como vagabundos, no tenemos una morada fija, andamos desnudos, dice el apóstol Pablo. Esto es un contraste sumamente diferente a cómo los corintios están mirando el cristianismo y cómo Pablo ve el cristianismo y cómo ve también que ellos como autoridad de parte de Dios están viviendo el cristianismo. También el apóstol Pablo termina diciendo que ellos no deben buscar ser alabados o aprobados por la sociedad. No, el cristianismo va a sufrir rechazo y debe sufrir rechazo. Pablo dice ahí en el versículo 13 y 12, dice: nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Dice: nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Así que imagínense en todo esto que el apóstol Pablo está diciendo. La sociedad no va a ver bien a una iglesia que vive de acuerdo al estándar o al camino de Cristo. Van a ser vistos como desechos, como la escoria del mundo. ¿Sí? El apóstol Juan en sus últimos días, ¿a dónde lo desecharon? ¿A dónde lo pusieron? En la isla de Patmos, porque los cristianos eran considerados una amenaza. En el Imperio Romano llegó un momento en donde ser cristiano, lo mejor que podías hacer con un cristiano es matar al cristiano. ¿Sí? Porque era una plaga, era una infección que debía ser quitada de la sociedad, era un mal. Entonces por eso Pablo describe acá que nosotros somos la escoria del mundo, el desecho de todos los hombres. Cuando un hombre y una mujer viven su cristianismo en cualquier contexto,
vas a tener todo esto que el apóstol menciona. Vas a recibir críticas, vas a ser considerado insensato, vas a tener, ¿no es cierto?, lo justo, lo necesario. Al final te van a terminar dejando como el desecho de todos. Te van a ver como la escoria de este mundo. Y no está mal que esto suceda. Así que los corintios, a causa del orgullo, están mirando de manera incorrecta lo que el cristianismo debería llevarles a vivir y a buscar. Así que ahora el apóstol Pablo, después de esta extensión en su carta, él va a hacerles un llamado. Y este llamado se va a extender a todos los cristianos de todas las épocas, porque es la Biblia. Y se va a aplicar obviamente en la vida de la iglesia, en la vida de cada creyente. Así que el título de la predicación de hoy, y es lo que los va a llamar Pablo a los corintios, es hacer imitadores. El título de la predicación de hoy es sé un buen imitador. Sé un buen imitador. Así que vayamos con nuestras Biblias a 1 Corintios y vamos a leer del versículo 14 al versículo 21. ¿Sí? Vamos a empezar. Dice ahí el apóstol Pablo, escribe el apóstol Pablo, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, el reino de Dios consiste en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Así que el título de predicación, sé un buen imitador. Primer punto, porque uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo soy un buen imitador? Bueno, sé un buen imitador imitando a quienes tienen autoridad espiritual sobre ti. Sé un buen imitador imitando a quienes tienen autoridad espiritual sobre ti. El apóstol Pablo en el versículo 14 va a exponer la razón por la que él ha escrito esto, por esto que él ha anunciado antes y que escuchamos la anterior predicación, el contraste que hace entre ellos y los apóstoles. Pablo va a describir acá por qué ha escrito esto. Y dice Pablo, yo no les escribo esto para avergonzaros. Él no está escribiendo esto para faltarles el respeto. Él no está escribiendo esto para deshonrarles a los corintios. ¿Sí? El objetivo de Pablo, ¿cuál es? El propósito de Pablo, dice acá, es para amonestaros, para amonestaros. La palabra amonestar tiene que ver con advertir o aconsejar fuertemente a alguien. Advertir o aconsejar fuertemente a alguien. No solamente es un consejo en donde hay advertencias fuertes. Es un regaño firme. ¿Sí? Eso es lo que el apóstol Pablo quiere hacer. Quiere regañar a estos hermanos. Él quiere advertirles firmemente sobre la manera en la que se están ellos comportando. Ese es el propósito del apóstol Pablo, amonestarlos. No quiere avergonzarlos, no quiere faltarles el respeto, quiere amonestar, quiere advertir firmemente, quiere regañarles. Y obviamente a nadie le gusta que lo regañen. ¿O hay alguien en esta sala que le guste ser regañado? A nadie le gusta ser regañado, y más aún cuando uno es orgulloso y piensa que está haciendo todo bien y lo que uno piensa es correcto. Pero Pablo dice acá, para amonestaros como a hijos amados. Aunque es verdad que a nadie le gusta ser regañado, y aunque las palabras de Pablo van a sonar fuertes en esta carta que alguien la iba a leer, porque antes en las iglesias cada uno no tenía su Biblia. Tú ibas a una reunión y un mensajero se paraba y leía la carta.
y tú la escuchabas, pero tú no la tenías en tu mano, tenías que escucharla. Entonces, cuando ellos escucharon esta parte, ellos debían entender desde qué corazón Pablo quiere amonestarles, quiere regañarles. Porque una cosa es que te regañe tu vecino o un compañero de trabajo, y otra cosa es que te regañe alguien que es muy cercano a ti y te ama. Es muy diferente. Y Pablo dice que él escribió esto para amonestarles, dice como a hijos, pero no como a hijos solamente, sino como a hijos amados. Hijos amados. El apóstol Pablo va a decirles todo lo que les ha dicho y les va a seguir diciendo desde el corazón de la ternura de un padre, desde el entrañable amor de alguien que sinceramente busca lo mejor para ellos. Él es un buen padre espiritual. Él ama a sus hijos espirituales. Y la verdad es que los que son padres espirituales o los que son padres deben reflejar el amor a sus hijos no solamente a través de los regalos, del consuelo, del ánimo, sino también a través de la amonestación firme. El mismo proverbio dice que el padre que no corrige a sus hijos es un padre que no ama a ese hijo, sino que lo aborrece. El que detiene el castigo, dice claramente Proverbios, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Los buenos padres son aquellos que están dispuestos a pararse firmemente delante de sus hijos y están dispuestos a advertirles acerca del peligro de las conductas que están ellos manifestando. Eso es lo que hace un buen padre. Los padres que son buena onda no son los padres que obviamente permiten a sus hijos hacer todo lo que ellos quieran. Total, son mis hijos. Total, yo los amo. Ese es un amor muy mundano. Pablo no tiene el amor del mundo. Pablo ama entrañablemente a estos hermanos como un padre amaría a sus hijos, pero los ama como un padre en la verdad. Y este padre en la verdad no va a quedarse callado cuando él está viendo que sus hijos se están descarriando, cuando ven que sus hijos tienen conductas que son contrarias a la fe. Por eso él dice, les voy a amonestar, les voy a advertir y aconsejar fuertemente como a hijos, pero a hijos muy amados. ¿Sí? Es doloroso cuando uno escucha un regaño, una reprensión, pero es hermoso cuando tú consideras que la persona que te está regañando es un padre que te ama. Y a ti te consta eso. Aunque duele, se toma de diferente manera. Así que el apóstol Pablo escribe el tono. El tono de esta amonestación es el amor. En el versículo 15, él sigue extendiendo esta realidad de la paternidad cristiana porque él es el padre espiritual, autoridad espiritual de los corintios. Y dice el versículo 15, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Bueno, en ese tiempo era muy común que los padres compraran esclavos para hacer una tarea, y es la tarea de ayos. Esta palabra nosotros no la utilizamos porque ustedes son argentinos, yo soy ecuatoriano y no se utiliza más esto. ¿Pero alguna vez escuchaste la palabra pedagogía o el pedagogo? Bueno, el ayo era como un pedagogo, ¿sí? Es más, la palabra en griego es pedagogo, ¿sí? ¿De qué se encargaba el pedagogo o el ayo? Bueno, estas personas eran supervisores que ponían los padres a los niños, sobre todo a los más chiquitos, para que los vigilen, para que los eduquen en su comportamiento y los mantengan a salvo. Este era el trabajo de un ayo, ¿sí? Supervisar, cuidar, salvar al niño que les había sido puesto al lado por sus padres. Los ayos no eran las figuras de autoridad de la casa para un niño. La figura de autoridad en una casa para un niño no era su ayo, era su padre. Un niño no iba a decir, el ayo me dijo que lo haga. No, yo soy tu papá. El ayo no es tu papá. El ayo te cuida, el ayo te está instruyendo, pero el ayo no es tu papá. Yo tengo la autoridad sobre ti porque yo soy tu padre y él es mi esclavo que yo he puesto al lado tuyo como un ayo. Así que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, va a utilizar esta imagen que los corintios conocían
y el verbo que va a utilizar es como en un escenario imaginario, ¿sí? Dice, aunque tengáis 10.000 ayos. Los corintios no tenían ayos y tampoco tenían 10.000, ¿sí? Pero, ¿qué tenían los corintios? Los corintios tenían personas que eran como figuras de ayos. Eran personas que estaban ahí en la iglesia y que cuidaban a los corintios, instruían a los corintios, les enseñaban a los corintios, estaban guardando a los corintios. ¿Sí? Estos eran personas que funcionaban como ayos. Y Pablo dice, aunque tengáis 10.000 ayos, los corintios tenían esa cantidad de personas que estuvieran guardándoles, instruyéndoles, porque es una cantidad sumamente grande. En ninguna iglesia, aún en las mega iglesias, no se ha escuchado de que hayan 10.000 pastores o 10.000 instructores ahí, no lo hay. Y Pablo continúa diciendo, pero aunque ustedes tengan, en un escenario imaginario, aunque ustedes llegaran a tener 10.000 ayos, cuidadores que se pongan a su lado para instruirlos y salvarlos, ustedes no tendréis muchos padres. Obviamente, les está diciendo, aunque ustedes tengan muchas personas ahí dentro de la iglesia que están instruyéndolos, que están guardándolos, que están como ayos, ustedes no tienen muchos padres. Porque, ¿cuántos papás varones tiene un niño? Tiene solamente uno. En ese tiempo un padre podía tener 10 ayos para su hijo, pero iba a tener solamente un padre. Esta palabra padre tiene que ver con progenitor, alguien responsable, no por haber cuidado al niño, sino tiene que ver con la fuente a través de la cual este niño vino al mundo, ¿sí? Es responsable de la existencia de ese niño. Entonces Pablo dice, aunque ustedes tengan 10.000 ayos, no tienen muchos padres. Y dice ahí después, pues en Cristo Jesús, dice, yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo está acá afirmando que él tiene una autoridad paternal dada por Dios en la vida de los corintios. Él tiene una autoridad paternal. Y es importante que los corintios entiendan esto, de que el que les está escribiendo tiene una autoridad superior a la autoridad de los ayos que tienen ahí en la iglesia, porque él tiene autoridad apostólica. Entonces, es muy importante lo que Pablo está diciendo, lo que él está escribiendo. Tienen que poner mucha atención, porque no es la carta de uno de mis ayos o de los ayos más elevados de la iglesia. Es la carta de nuestro Padre. Y nuestro Padre nos está diciendo esto. Hay que entender algo con respecto al tema de lo que Pablo está diciendo acá y de la posición que él tiene. Aunque Pablo ha engendrado a los corintios, hay que entender qué significa engendrar en el sentido de lo que Pablo está queriendo decir y no está queriendo decir. Pablo no está diciendo que él es su padre en el sentido de fuente de vida. ¿Sí? Pablo no es eso. Los corintios, ¿por qué nacieron de nuevo? ¿Por qué los corintios se convirtieron de las tinieblas a luz? Por la acción regeneradora del Espíritu Santo. Dios es el que salva. No hay persona que pueda salvar o rescatar, ¿no es cierto?, a alguien, sino Dios mismo. Pero Dios en su soberanía ha querido que el medio a través del cual llegue el mensaje de salvación o la semilla de salvación sean personas. En este caso, ¿quién fue? El apóstol Pablo. La palabra llegó a los corintios a través de la predicación fiel del apóstol Pablo, porque él fue el fundador de la iglesia allí en Corintio. Él se quedó 1 año, 6 meses fundando y acompañando la iglesia. Así que él es el padre espiritual de los corintios. Dios lo utilizó ahí como un medio, no como la fuente, sino como el medio. Y Pablo acá nos hace notar a todos algo. Yo los engendré en Cristo. O sea que esto que ha sucedido en los corintios no tiene que ver con Pablo, sino que está relacionado con Pablo, pero en la realidad de lo que Cristo es a través de Pablo. Así que los corintios les debe retumbar estas palabras, ¿sí? Yo les estoy escribiendo para amonestarles, para advertirles firmemente sobre la conducta que ustedes tienen, porque ustedes
son mis hijos amados. Ustedes pueden tener en la iglesia muchas personas que están acompañándoles, guardándoles, ayudándoles, pero ustedes tienen un padre espiritual. Hay alguien que es autoridad, que ha sido puesta por Dios. ¿Y esa autoridad quién es? Bueno, soy yo. Yo os engendré en Cristo por medio del Evangelio. Ahora, identificando Pablo, o ayudándoles a recordar a los corintios quién Pablo es y lo que ellos son para Pablo, ahora Pablo va a hacer un ruego. Ahí en el versículo 16 dice, por tanto, como ustedes son mis hijos y yo soy su padre, entonces, ¿cuál es la implicación? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál debería ser la manera en la que se vea esta realidad? Les voy a hacer un ruego. Os ruego que me imitéis. Es interesante porque aunque Pablo es un padre que tiene autoridad, es un padre que acá humildemente le dice a sus hijos, les voy a rogar algo. Es un ruego. Generalmente cuando el apóstol Pablo expone o escribe sus cartas y dice, os ruego, vieron que en Romanos dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, este ruego, aunque es desde un corazón humilde, este ruego tiene una implicación autoritativa. O sea, el ruego de Pablo es un llamado a obedecer a una autoridad. Este ruego es un imperativo, es una orden, aunque aparece en el tono de ruego. Es algo que un creyente debe obedecer. ¿Qué es lo que los corintios deben obedecer? Y viene a manera de un corazón humilde que se expresa con palabras de ruego. Os ruego que me imitéis. El sentido tiene que ver, la palabra imitar, con copiar las palabras y la conducta de otros. ¿Sí? De aquí mismo se deriva la palabra mimo. ¿Alguna vez viste un mimo? ¿Viste esos que se pintan la cara de blanco y andan haciendo mimadas? ¿Sí? O es una persona que en Ecuador es gracioso porque en las plazas hay mimos. Entonces vos estás pasando, ¿no es cierto?, para el trabajo y el mimo está ahí y empieza a pasar también así como vos. ¿Sí? Hace burla. Pero copia todos los movimientos y si la gente está enojada, el mimo también hace lo mismo. Eso es lo que hace un mimo. Y Pablo lo que dice es esto. Les doy una orden, corintios. Ruego que ustedes copien mis palabras y mi conducta. Copien mis palabras y mi conducta. Imítenlas. Esfuércense por hacer esto. Es un llamado a obedecer. Esta no es la primera vez que Pablo le dice a los creyentes que lo imiten. La imitación es parte de la vida cristiana. Y la imitación está muy profundamente relacionada a los que son líderes o autoridades espirituales de las iglesias. Mira ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 17. Pablo ahí dice, hermanos, a la iglesia de Filipos, hermanos, sed, es un imperativo, es una orden, sed imitadores. ¿De quién debemos ser imitadores? Dice Pablo, de mí. Dice, y mirad, pongan atención, a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo acá dice a los filipenses, otra iglesia, en otro contexto, sean imitadores de mí. Y pongan atención dentro de su iglesia a los que me están imitando a mí. E imítenlos. Miremos también ahí en 2 de Tesalonicenses 3:9. Dice Pablo, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces el apóstol Pablo, él tuvo una conducta ahí en la iglesia de Tesalónica. Ellos obviamente hicieron ahí el ministerio, pero ellos no recibían dinero para sustentar su ministerio, así que ellos tenían que trabajar con afán y fatiga de día y de noche para sustentar para sus necesidades. Y Pablo hizo esto con un fin, y el fin era este, para darles ejemplo.
Por eso dice, no porque no tuviésemos derecho. Las iglesias tienen que sustentar a sus líderes. Pero Pablo quería darles un ejemplo. ¿Y para qué les dio este ejemplo? Para que ustedes nos imiten. Entonces tú ves acá que esto de que los líderes espirituales sean imitados es una realidad no solamente que vemos acá en la Biblia, sino que debe llevarse en la práctica, no solamente en ese tiempo, sino en este tiempo también. Las iglesias, los miembros, están llamados a imitar a aquellos que tienen autoridad sobre ellos. Hoy nosotros, obviamente, no tenemos apóstoles, pero sí tenemos autoridades espirituales. Sobre cada iglesia hay autoridades espirituales puestas por Dios. Esas autoridades, en este caso, en las iglesias de este tiempo, son los pastores o ancianos. Ellos son los guías espirituales de la iglesia. Ellos tienen autoridad delegada por Dios para guiar a los hermanos y su conducta es muy importante, porque ellos deben modelar la vida de piedad que debe ser imitada por los hermanos que están guiando. Esto es un peso sumamente grande sobre el liderazgo de toda la iglesia. Aun cuando alguien no sea pastor o anciano, pero esté liderando, tienes este peso. Tú no puedes vivir como te da la gana si eres un líder. Porque los hermanos deben verte y deben poder imitarte en la vida de piedad. Porque lo que un pastor sea es lo que su iglesia va a hacer. Entonces es un peso sumamente grande sobre un pastor. Un pastor debe ser imitado por los fieles que están en la iglesia. Por eso los requisitos para aquellos que son obispos y ancianos son fuertes. Son con una responsabilidad, ¿no es cierto?, de esto requiere un carácter sumamente maduro. ¿Por qué hay esos requisitos? Irreprensible, marido de una sola mujer, no pendenciero, no deshonesto. Hay muchas características de los líderes. ¿Por qué hay tantas características? Porque la iglesia está llamada a imitar a sus líderes. Los líderes, verdad, no son perfectos, pero son hombres que deberían o están viviendo una vida piadosa. Y los creyentes deben buscar imitar a los que tienen autoridad espiritual sobre ellos. Mira, ahí en Timoteo 4:12, 1 Timoteo 4:12, Timoteo es un pastor, y es un pastor joven, y dice el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes? Porque está implícito la realidad de que los creyentes, al ver a un hombre que vive la piedad, ellos también imiten a ese hombre que está viviendo la piedad en medio del mundo caído donde vivimos. Así que, ¿cuál es la implicación de este primer punto? Los creyentes deben imitar a quienes son sus autoridades espirituales. Tú debes imitar a tu pastor. Y esto es fuerte también para mí, porque yo me replanteo en qué cosas yo no estoy siendo ejemplo de ustedes. ¿Sí? Los creyentes deben imitar a quienes son sus autoridades espirituales. Los creyentes deben tener, o sea, buenos ejemplos de sus autoridades espirituales. Entonces, si tú no eres un pastor, pero eres una autoridad espiritual, debes entender esto. Tu vida es un ejemplo para otros. Y me quiero meter un poco más, me quiero meter en la familia. ¿Quién es la autoridad espiritual de tu familia? ¿Quién es la autoridad superior dentro de un hogar? Son los padres. Los padres tienen que ser buenos imitadores, ejemplos de sus hijos. Porque los hijos, ¿qué van a copiar? El ejemplo de sus padres. Eso obviamente lo llevamos ya al campo del hogar, pero Pablo acá no está hablando en el contexto del hogar. Pero es importante que tú entiendas la importancia de imitar o la
importancia de ser un buen ejemplo digno de imitar. Entonces, mi oración como pastor debe ser constante. Dios, dame una vida digna de imitar. O Señor, dame la gracia para poder tener una vida digna de imitar. Tienes también que entender algo. La realidad es que los pastores o los líderes no son perfectos. Los pastores y los líderes necesitan gente que en amor se acerque a ellos y les ayude a mejorar en su vida cristiana. Si tú ves a un líder o a un pastor que en algo no está siendo piadoso, tienes como deber, como hermano en Cristo, que acercarte y animarte a exhortarle o ayudarle a ver en qué está haciendo mal. Porque los pastores piadosos no se forman sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de su iglesia fiel. Porque quizás tú ahora estés escuchando esto y se te vengan todos los líderes de la iglesia. Y quizás estés pensando, este sí o este sí. Y la verdad es que no estamos para hacer eso, sino para ayudarnos. Los pastores y los líderes tienen que ayudar a los hermanos a ser buenos ejemplos de Cristo. Y los hermanos tienen que ayudar a sus pastores y líderes también a ser buenos ejemplos de Cristo. Muchas veces yo he sido sumamente humillado con el ejemplo de hospitalidad de muchos de ustedes. Y con mi esposa hasta lágrimas nos han salido. Y nos hemos preguntado si nosotros hospedamos con la misma calidez y amor que ellos. Entonces hay muchos hermanos que aunque no poseen autoridad espiritual, son ejemplos dignos de imitar. Y es lo que vemos en Filipenses. Hermanos, imítenme a mí, pero también imiten dentro de la iglesia a aquellos que están imitándome a mí. Así que, ¿quién es tu autoridad espiritual? ¿Estás imitando a quienes son tus autoridades espirituales? ¿Qué es lo que te impide imitar a tus autoridades espirituales? ¿Qué te impide? ¿Qué es lo que específicamente podrías imitar de tus autoridades espirituales? Porque si es una autoridad espiritual, algo piadoso debe tener, ¿no? Y si por ahí yo no logro ver algo bueno, algo digno de imitar en ese líder, entonces o mi corazón tiene amargura, o ese líder no debería estar puesto en la iglesia, deberían sacarlo del liderazgo. Entonces habría que ver esas dos posibilidades. Porque si no hay nada para imitar en ese líder, entonces no debería ser una autoridad espiritual. Porque las autoridades espirituales tienen características específicas. Obviamente, yo acá tengo el rol de pastor, no hay más ancianos. Los hombres que me acompañan no son pastores o ancianos, ellos acompañan a llevar la carga, sí, pero también son líderes espirituales. Y ellos también tienen una carga, una presión. Así que no está mal si los que están en esos roles se sienten hoy presionados con este mensaje. Ustedes tienen que ser un buen ejemplo para los hermanos, para que los hermanos tengan ejemplos piadosos para imitar. ¿Sí? Queremos crear buenos mimos en la iglesia. Mimos no del pastor, sino mimos de Cristo. Porque Pablo dice en 1 Corintios, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. O sea, el pastor imita a Cristo. El pastor mira a Cristo y hace lo que Cristo hace. Y los que están al lado del pastor miran al pastor que está haciendo lo mismo que Cristo hace y lo copian. Esa es la secuencia. Yo no estoy imitando al pastor porque el pastor es perfecto. Estoy imitando a ese pastor porque yo reconozco que ese pastor en este aspecto, en estas áreas, en esta forma de su carácter, él está imitando a Cristo. Entonces lo imito. Y cuando mi pastor, yo veo como cosas extrañas, o en aquellos que son líderes, yo digo, esto no se parece a algo de Cristo. Entonces ahí tengo que acercarme y ayudarle a ser un buen imitador en ese aspecto. ¿Sí? ¿Estás buscando imitar el ejemplo de personas espirituales dentro de tu iglesia? Saben, hay muchos hermanos que son espirituales, que son maduros, diría. Podemos imitarles también. Porque en todos hay gracia y hay que aprender a verla. Y si la veo, no solo alabo a Dios, sino que la imito. Amén. Así que sé un buen imitador imitando a quienes tienen autoridad espiritual sobre ti. Segundo, sé un buen imitador recordando y poniendo atención a la instrucción bíblica fiel. Sé un buen imitador recordando y poniendo atención a la instrucción bíblica fiel. ¿Sí? Para ser un buen imitador necesito recordar y necesito que me instruyan en la instrucción bíblica fiel. ¿Sí? Yo necesito
buenos ejemplos de hombres piadosos que están imitando a Cristo como la autoridad espiritual, que en este caso sería Pablo, pero también necesito una instrucción fiel o que me ayude a alguien a recordar qué es lo que Jesús enseñó de cómo debo comportarme para poder imitar. La instrucción fiel es muy importante para que yo pueda hacer un buen mimo, para que yo pueda imitar correctamente. Pablo ahí en el versículo, vamos a 1 Corintios. Versículo 17, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Pablo dice, os ruego que me imitéis, y Pablo obviamente está enviando a alguien. Posiblemente cuando se leyó esta carta, Timoteo fue el que la llevó y la leyó, ¿no es cierto? Así que Timoteo, ¿qué haces vos acá, Timoteo? Sí, me envió el apóstol Pablo. ¿Para qué te envió? Acá claramente explica, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Timoteo no es un hombre nuevo para la iglesia. Cuando Pablo fundó la iglesia, ¿quién estaba con Pablo? ¿Quién estaba allí? Timoteo. Timoteo era un hermano conocido. Sí, ya lo conocían los hermanos. Y Pablo acá describe a Timoteo, dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Pablo acá afirma la influencia y la paternidad que él tiene sobre Timoteo, ¿no es cierto? Y describe, es mi hijo. Hay una relación que Pablo tiene con Timoteo. Es una relación tierna, es una relación afectuosa, es una relación cercana y familiar. Pero dice acá también a mi hijo amado, al hijo que entrañablemente, al hijo muy amado, a ese yo les envío. No envía a Pablo a cualquier persona, sino a alguien que el apóstol Pablo ama mucho. No, Timoteo es alguien muy amado. Y si Pablo te escribe una carta en donde te dice, te estoy enviando a alguien muy amado, la iglesia, ¿cómo debería abrazar a ese joven? Amarlo también. Si mi padre le ama, yo también debería amarle. ¿Sí? Yo también debería amarle y recibirle bien. ¿Sí? Pero también dice acá de Timoteo, amado y fiel. Esta palabra fiel tiene que ver con alguien que es constante en su lealtad y en sus afectos. Es un creyente sincero y genuino. Timoteo es fiel en el sentido de que él tiene un sincero interés por Dios, por la iglesia y por la causa que Dios le ha encomendado a Pablo. Timoteo es alguien digno de confianza. ¿Alguna vez tú has tenido a alguien digno de confianza? Que tú le mandas a hacer algo y lo hace en el momento y en la forma y con la actitud correcta. Es muy difícil hallar personas así en la iglesia y en el mundo. Personas fieles. Personas a las que se les puede encargar algo y lo puedan hacer con fidelidad. Y lo puedan hacer con amor. Y lo puedan hacer aunque eso les implique fatiga. Timoteo era esto, un hijo amado y fiel, pero dice, esto es Timoteo en el Señor. Yo les envío a este joven, a este hombre fiel. Y es muy importante esta palabra fiel, ¿sabes por qué? Porque Timoteo puede ser muy amado por Pablo, pero acá habla del carácter de Timoteo. El carácter de Timoteo es muy importante. No es cualquier hombre el que va a estar entre ustedes. Es un hombre fiel. Es un hombre fiel en la comisión que le he dado. Él va a hacer exactamente. Confío en que él va a decirles lo que yo dije que les dijera. Él va a hacer específicamente lo que yo le encomendé a Timoteo que hiciera. ¿Cuál es la comisión que le fue dada a Timoteo? Mira, dice acá en la carta, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Timoteo, ¿para qué está? Para recordarles, ¿sí? Volver a traer a la mente de los corintios algo que el apóstol Pablo ya les había enseñado. Y ahí está la palabra mi proceder en Cristo. Esta palabra proceder es como un conjunto de reglas que gobiernan a una persona. Timoteo tiene que hacer esto. Tiene que acompañar a los hermanos para recordarles cómo el apóstol Pablo se conducía de acuerdo a reglas y leyes o mandatos específicos. Y estas leyes y mandatos regulaban su vida.
Pablo estuvo 1 año 6 meses. Y en ese tiempo, ¿qué les enseñó? Cómo un cristiano debería vivir ahora delante de Dios, porque ha nacido de nuevo. Ahora Timoteo es enviado porque pareciera que por la conducta de los corintios, por todos los problemas que estaban pasando, de divisiones, ellos han olvidado del comportamiento que es digno en un cristiano. Entonces Timoteo está ahí y tiene que hacer ministerio ahí para volver a traer a la mente aquello que ya les había sido enseñado, el proceder de Pablo, cómo Pablo se comportaba. Pero no porque el apóstol Pablo tenga un comportamiento perfecto, sino porque ese comportamiento revela de manera fiel lo que Cristo dijo de cómo debía vivir un creyente. Porque en Pablo no hay nada especial que no sea en Cristo. La conducta del Pablo es digna de imitar porque Pablo es un imitador fiel de Cristo. Hay que recordarles cómo Pablo vivía y se comportaba, porque Pablo vivía exactamente como Cristo dijo que se debía comportar un creyente. Así que esta era, ¿no?, la orden ahí, la comisión de Pablo para Timoteo. Y Pablo dice ahí en la siguiente parte, después de la coma, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo no es que le enseñaba a las iglesias una cosa y a otras iglesias les enseñaba otra cosa muy distinta. Pablo dice, Timoteo les va a recordar, les va a traer a la mente, no algo que solamente yo les enseñé a ustedes, sino es algo que enseño, dice, en todas partes. Esto que Timoteo les va a recordar, que ustedes ya lo escucharon de mí, tienen que saber, hermanos corintios, que yo lo estoy enseñando ahora en muchas partes a donde estoy yendo, dice, y en todas las iglesias. En todas las iglesias. Las iglesias tienen que ser, aunque todos somos diferentes, todas las iglesias que son bíblicas, aunque todos seamos diferentes, todos deberían, de alguna manera, representar, en algún sentido, el comportamiento digno que se espera de un creyente. Porque el apóstol Pablo no está escribiendo de sí. Todo lo que el apóstol Pablo escribió, cada carta que tienes ahí en tu libro, en la Biblia, aunque fueron escritas por hombres, fueron inspiradas por Dios. De manera que todo lo revelado por Dios a través de la escritura de los hombres, en los escritos que escribieron, dentro de las personalidades que estos hombres tuvieron, está escrito con una autoridad que es divina, aunque la hayan escrito hombres, porque fue inspirada por Dios. Fue dada por medio de hombres, a través de hombres, pero fue completamente inspirada por Dios. Así que el apóstol Pablo está enviando a Timoteo para esto. Timoteo les recordaría la conducta y el carácter de Pablo, que estaba de acuerdo a la norma de Cristo, a la enseñanza de Cristo. Pablo, obviamente, está preocupado por esta iglesia. Pablo desea que los hermanos sean una luz en medio de la oscuridad. La sociedad corintio era muy perversa. Sí. La sociedad de Corintio era reconocida internacionalmente por la inmoralidad sexual, por la idolatría. Y ahí estaba la iglesia de los corintios. Una iglesia que Dios había levantado. Y ellos no debían comportarse como les diera la gana. Ellos no debían comportarse como el mundo se comporta. Ellos debían vivir como Pablo les había enseñado y ahora Timoteo les va a recordar. Nosotros necesitamos gente fiel que nos abra las Escrituras y nos recuerde en las situaciones que estamos viviendo cómo debemos vivir, cómo debemos responder. Sabes que no hay ningún contexto para que tú justifiques y digas, yo voy a vivir de esta manera porque esto me está pasando. No, tú tienes que vivir de acuerdo a lo que está revelado. Y debe haber gente fiel que te lo recuerde. Y tú tienes que poner atención y recordar esta instrucción que Dios ya te ha dado. Muchos de ustedes son antiguos en la fe. Muchos de ustedes tienen más de 10 años de cristianos. Muchos de ustedes están atravesando por pruebas y situaciones difíciles. Pero tienen que recordar lo que ya les ha sido enseñado.
Cuando tú ves que un hermano está caminando contrario a la fe, tienes que ir y recordarle. No con tú a mí me parece. No con, mira, yo hice esto y me funcionó. Sino abriéndole las Escrituras y mostrándole qué se espera de él o de ella como creyente. Eso es lo que tenía que hacer Timoteo. Hermanos, imagínate Timoteo. Esto dice Dios, así tienes que responder ahora, en medio de tu enfermedad, en medio de tu crisis, en medio de tu prueba. Esto se espera de ti como cristiano. Tienes que imitar a Cristo. Tienes que imitar a Cristo. Al final se trata de eso. Tú no puedes argumentar, tú no puedes decir, bueno, no lo hago porque yo no lo siento hacer. Yo sé que Dios me llama a esto, pero yo no lo siento. Yo sé que Dios me ha llamado, pero a mí no me parece. Eso no se espera de un creyente. Tú eres llamado a imitar, más allá de lo que sientas, más allá de tus circunstancias. Sé un buen imitador. Porque hay una instrucción clara de cómo debes ser como cristiano. ¿Cuáles son las implicaciones, ¿no? de esto? Los creyentes deben estar expuestos a una instrucción fiel si desean ser buenos imitadores. O sea, el pastor tiene que darte un buen ejemplo y la segunda carga de un pastor es ser fiel en instruir con la verdad de las Escrituras. Mis experiencias no te van a servir. Mis ejemplos te pueden dar claridad, pero no pueden transformar tu vida. Yo tengo que ser fiel enseñándote lo que Cristo dijo que tienes que vivir. Y tengo que insistir en eso. Y orar para que tú lo veas. Y incitarte e irritarte en el buen sentido hasta que tú logres comprender que es como debes vivir porque sos cristiano. Así que los creyentes tienen que ser buenos imitadores, teniendo buenos ejemplos, pero también instrucción fiel. Instrucción fiel. Sí, debemos recordar en medio de nuestras situaciones qué me dijo Cristo y yo no estoy imitándole. ¿Pones atención a la enseñanza que estás recibiendo? ¿Pones atención a los consejos que un hermano te está dando de las Escrituras? ¿Sí? En medio de lo que estás viviendo, ¿te esfuerzas por recordar cómo Dios te dijo que debías vivir frente a esta situación? ¿Estás recordando? ¿Tienes personas a tu lado que te puedan ayudar a recordar? Porque no soy el único que puede instruir en la iglesia. Hay muchos hermanos que pueden instruir. Muchos de ustedes ya, como les dije, son antiguos. Saben qué es lo que uno tiene que hacer en determinadas situaciones. Saben los versículos. Podrían hasta enseñarlos en una escuela dominical. ¿Te estás acercando a personas así para que te ayuden a recordar? ¿Estás recibiendo de buena gana a quienes te están enseñando? ¿Viste que hay personas que dicen, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya me lo dijeron, sí, ya lo memoricé? Hasta en el estado de WhatsApp lo pongo. A Dios no le importa lo que pongas. A Dios no le importa mucho lo que tú sepas, sino hasta que eso que sabes se obedece. Hasta que eso que sabes se imita. Sí, estás recibiendo de buena gana a quienes te están diciendo, así debes vivir. Así debes de conducirte. Así debes de responder hoy. ¿Estás recibiendo de buena gana eso? ¿Rechazas en tu mente lo que a los que te están buscando enseñar? ¿Viste esas personas que están así mientras tú les hablas y por dentro te cortaron en cuadrito, te hicieron guiso o te dicen, eso es lo que él dice, pero yo pienso otra cosa? Bueno, eso no es buscar ser un buen imitador. Porque si tú tienes una persona, aunque sea un niño, que te habla de las Escrituras y te lee un pasaje, y ese pasaje tiene que ver con cómo deberías comportarte, ese niño es digno de ser escuchado, no por ser niño, sino porque está abriendo la palabra de Dios que te dice cómo debes vivir y cómo debes imitar. ¿Estás buscando imitar lo que la Escritura enseña o lo que se acomoda mejor a tus deseos y preferencias? Porque a veces los creyentes somos medios astutos. No, para eso somos re astutos. No, pero la Biblia dice esto. Claro, versículos que te convienen. Y los que no te convienen, ¿qué vas a hacer con esos? ¿Sabes que la Biblia no es como, viste que hay chicos que les sirves el guiso, dicen, no me gusta mamá el laurel, y lo sacan el laurel. No me gusta la cebolla, y sacan la cebolla. Entonces hay creyentes que les gusta aplicar verdades que les hacen sentir bien. Pero las que te llevan a renunciar a tus deseos y preferencias,
a tus sentimientos. ¿Qué vas a hacer con esas escrituras que te dicen así debes vivir? Pero yo no sé cómo debes vivir. Pero mira cómo debes vivir. Pero ¿cómo debes vivir? ¿Cómo te ha dicho Cristo que debes enfrentar esta situación? Esa es la realidad. Sé un buen imitador imitando a quienes tienen autoridad espiritual sobre ti. ¿Sí? Necesitamos buenos ejemplos para ser buenos mimos. Segundo, sé un buen imitador recordando y poniendo atención a la instrucción bíblica fiel. Necesitamos instrucción fiel para ser buenos imitadores. ¿Sí? Gente que nos recuerde, que nos instruya, que nos abra las escrituras. Y por último, sé un buen imitador sabiendo que la resistencia a hacerlo tendrá consecuencias. ¿Sí? Porque hay gente que se puede negar a hacer esto que el apóstol Pablo dijo. Es más, hay gente ahora que él va a mencionar. ¿Sí? No con nombre, pero una realidad de algunos. Vamos ahí a 1 Corintios, versículo 18. Dice, mas algunos están envanecidos. Dice Pablo, pero hay algunos que están envanecidos, que están hinchados como sapos, decía el hermano Cristian, que son globos sin aire, que se glorían de cosas que son vacías, huecas, vanas. Es como alguien que construyó, ¿no es cierto?, un castillo de arena y se pavonea por las calles diciendo que él es un gran rey. Eso sería alguien envanecido. Alguien que está sacando pecho por la nada, por algo que no tiene estima o valor. Y Timoteo tiene obviamente un desafío muy grande. El desafío más grande para los pastores y líderes es tener dentro de sus iglesias gente envanecida, gente hinchada como sapo, gente con un profundo orgullo inquistado en el corazón, gente soberbia de ojos altaneros, gente que se cree sabia en su propia opinión. Y Pablo reconoce esa realidad. Algunos de ustedes están envanecidos. Algunos de ustedes son orgullosos, están hinchados. No dice todos, algunos dice. No sabemos quiénes, pero hay algunos que son así. Y siempre en las iglesias hay algunos que están envanecidos, que están hinchados como sapos, que son orgullosos y altaneros, que tienen soberbia en su corazón. Y Pablo dice acá, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Sí? ¿Qué lleva a estas personas a estar así hinchados, orgullosos? ¿Sí? A seguir viviendo como quieren. Bueno, ellos dicen o están pensando ahí como dice, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Sí? Cuando un hijo mayor se queda, puse aquí una ilustración para entender bien, cuando un hijo mayor se queda a cargo de la casa, puede ser un problema para los más chicos, ¿sí o no? ¿Sí? Te quedas con tu hermano mayor. ¿Por qué? Porque el hermano mayor puede terminar abusando la autoridad que se le ha dado y comportarse como quiere el hermano mayor. Pero esto puede ser frenado cuando saben que en un momento su padre llegará. Hijo, encárgate, miralos a los chicos, en 1 hora regreso. Entonces, ¿qué hace el hermano mayor? Tiene cuidado porque sabe que el padre regresa en 1 hora. Entonces va a tener cuidado porque si no sigue la autoridad y se aprovecha de sus hermanitos, los estuvo haciendo limpiar el baño, todo lo que tenía que hacer él, lo terminaron haciendo los niños. El papá le dijo, no veas televisión, dijo, bueno, papá se fue, total, yo prendo la televisión y lo hago. Me dijeron que no me coma la milanesa que es para mi papá en la tarde, me la voy a comer igual. ¿Sí? Entonces, el hermano mayor no haría eso si sabe que el padre va a aparecer en algún momento. Ahora, ¿qué pasa si este hijo mayor dice, mi padre no va a volver más? Se fue de la casa, no va a regresar más. Este hijo mayor va a hacer lo que le da la gana. Va a hacer lo que su corazón soberbio le dicta, porque no hay ninguna autoridad que vaya a reprenderlo, a juzgarlo y a corregirlo. Entonces, hay corintios que se están comportando como no es digno del Evangelio. Ellos están hinchados como sapos. Ellos piensan que no hay una autoridad que va a venir y va a traer disciplina y corrección a sus vidas. Y Pablo explica esto.
Pablo dice acá lo siguiente, versículo 19, pero iré pronto a vosotros. Yo voy a ir a vosotros. Ustedes están hinchados, piensan que yo no voy a ir. Yo voy a ir a ustedes. Pero me encanta la humildad del apóstol Pablo, si el Señor lo permite. Mira, aún lo bueno que Pablo determinaba hacer, él lo encomendaba y lo sujetaba a la voluntad del Señor, si el Señor me lo permite. Porque había momentos en donde Pablo quería visitar iglesias y Dios no le permitía. Así que Pablo dice, yo voy a ir a vosotros, si el Señor me lo permite. Y dice que cuando vaya, él va a hacer algo. Y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Eso es lo que va a hacer Pablo cuando vaya. La primera cosa, él va a conocer, él va a ponerse a mirar a los hermanos y pondrá atención no en las palabras o en los discursos de los miembros de la iglesia, sino en el poder que tienen los miembros de la iglesia. Bueno, esta palabra poder tiene que ver con posesión de influencia controladora. Algo que tiene un poder dentro tuyo y que dentro tuyo ejerce un poder que te mueve a hacer algo. ¿Sí? Como un auto. ¿Cuál es el poder de un auto? El motor. Esa es la fuerza impulsora del auto. Pablo dice, yo no voy a escuchar no voy a mirar no voy a fijarme en las palabras de ustedes, sino en la fuerza, en el poder que los impulsa. ¿A qué se refiere? Bueno, esta palabra poder está muy relacionada a la obra del Espíritu Santo. Es la palabra dunamis. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Los que son cristianos, cuando vienen a Cristo, reciben al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a poner en ellos la fuerza generadora para poder vivir una vida de piedad. Sin esa fuerza generadora puesta por el Espíritu Santo, ningún cristiano puede vivir como cristiano. Imagínate que yo tenga un auto un Ferrari, ¿no es cierto? Un Chevrolet hermoso, ahí para el Darío, el ejemplo. ¿Sí? Un Chevrolet de ahí hermoso, nuevo, ¿sí? O tuneado. Y todos ven a ese Chevrolet, ¿no es cierto? Con unas llantas enormes, ¿sí? Sí, ya imagínatelo, Dari. Ahí le brilla el logo de Chevrolet. Pero vos te subís y arrancás y no pasa nada. No pasa nada. Y vos otra vez arrancás, aplastas lo que tienes que aplastar y no pasa nada. Dice, ¿qué onda este auto? Precioso, llantas hermosas, el logo está todo así brillante. Y abrís, no tiene motor. Pablo dice eso. Cuando yo me vaya, yo no voy a fijarme o a escuchar sus lindas palabras. Yo voy a ver lo que hay dentro de ustedes. Y cómo eso que está dentro de ustedes los lleva a vivir distinto. Yo voy a ver sus vidas. Yo voy a ver la forma en la que están viviendo a Cristo. Voy a ver su conducta, su carácter. Eso es lo que yo voy a ver. No me voy a fijar en otra cosa que no sea en vidas de poder. Vidas que estén controladas por la obra del Espíritu Santo. Porque al final, si yo tengo un auto así, ¿de qué me sirve un auto que tenga belleza, que atraiga a todos, que tenga todo lo que un auto, las comodidades que un auto tiene y no tiene motor? Preferiría mejor una bicicleta que me puede llevar por lo menos hasta la esquina. Este es el punto de Pablo. Hay muchos creyentes que solo hablan, ponen cosas en sus estados, ponen cosas en el Facebook, asociándolo ahora, ¿sí? Pueden exponer correctamente un pasaje, pueden aconsejar a otros, ¿sí? No estoy pensando en ninguna persona, hermanos, en este momento, y Dios lo sabe. A lo que voy es lo siguiente. Pablo dice, cuando yo vaya, yo no me voy a poner a escuchar qué es lo que ustedes saben, sino voy a fijarme en cómo viven a Cristo. ¿Cómo viven a Cristo? ¿Qué controla sus vidas? ¿Qué los empuja a vivir en medio de un mundo lleno de oscuridad? ¿Qué es lo que está haciendo que ustedes sean luces en medio de la oscuridad? Y acá lo afirma Pablo.
en el versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no tiene que ver con palabras, no tiene que ver con gente que da buenos discursos. El reino de Dios está relacionado a gente que se sujeta a las leyes del rey. Y se sujeta a esas leyes del rey porque hay dentro de esa persona el impulso del Espíritu Santo que los mueve a vivir de acuerdo a las leyes del reino. Pablo va a ver eso. Eso es lo que habla de tu cristianismo. No lo que sabes, no lo que publicas, sino lo que vives. Lo que obedeces en medio del dolor, del enojo, de la frustración, de la ira, de la incomodidad. Lo que obedeces y vivís. Eso es lo que revela el tipo de cristiano que eres. La verdadera fe y el verdadero reino al que perteneces. El reino de Dios no consiste en tus palabras y discursos bonitos, sino en cómo vives tu fe delante de los hombres y delante de Dios. En Mateo 7, versículo 21, Jesús está acá en el Sermón del Monte. Él es el rey. Está dictando las leyes de su reino. Y mira lo que dice en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está mal decir, ¿viste? Alguien dice Señor, Señor. Está hablando correctamente de quién es Jesús. Jesús es Señor. Doctrinalmente es correcto. Esta persona doctrinalmente tiene claridad. Está llamándole a Jesús Señor. No todo, dice el que me dice Señor, Señor, el que teológicamente afirma lo correcto, es el que entrará en el reino de los cielos. Si no dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar. A veces tú puedes escuchar a alguien que dice, ¡fua! ¿Cuánta Biblia sabe? ¿Pero la vive? ¿Se humilla esa verdad? ¿O lo controlan sus deseos, sus preferencias, sus expectativas, lo que le parece? Jesús dijo, ¿quiénes entran? No son los que doctrinalmente saben responder bien. Publican cosas que son correctas o llaman a Dios correctamente. Es lo que estas personas obedecen. ¿A qué voluntad se someten? ¿A qué voluntad son leales? Ellos son los que entrarán al reino. Por eso en el versículo 22 dice que muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, cuando esté sentado Cristo, cuando Él ya no esté más en una cruz, sino esté en el juicio del trono blanco, juzgando a todas las almas que se han levantado de los sepulcros. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estas personas están como diciendo, esto es desubicado. ¿Qué hacemos nosotros en una corte, en un juicio? Si nosotros doctrinalmente sabíamos la verdad y nosotros estábamos haciendo cosas que eran fantásticas, hicimos señales en tu nombre. Y Jesús les dirá, dice, les declararé. Es una afirmación contundente de un juez. Nunca os conocí. Yo nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué le llama hacedores de maldad? Porque todas las leyes que Cristo dio de su reino, ellos no las obedecieron. Yo te digo, en este sentido sería así, imagínate tú dices Señor, Señor, y haces ministerio en la iglesia. Y eres fiel haciéndolo. Pero en tu vida cotidiana, haces lo que querés. En tu vida cotidiana pensás lo que querés, ves lo que querés, visitas lo que querés, te manejás como querés. ¿Quién es tu autoridad en tu vida? Eres vos mismo. En el juicio final, tu autoridad va a ser revelada.
Y es que no fue Cristo tu autoridad, no fue el Rey y sus leyes. Fue tu corazón engañoso y perverso. Y no entrarás al reino. Por eso Pablo dice, el reino de Dios no tiene que ver con palabras, sino con poder. Con poder. Y ahora Pablo, vamos a 1 Corintios, volvamos. Capítulo 4, versículo 21. Él va a hacer dos preguntas y todas están relacionadas a su visita. Cuando yo vaya, si el Señor quiere, y vaya para conocer no las palabras, sino el poder de aquellos que andan envanecidos, les dice, ¿qué queréis? ¿Qué opción ustedes van a tomar? ¿De qué forma cuando yo vaya yo los voy a tratar a ustedes como autoridad que tengo de parte de Dios, como Padre espiritual? Ustedes van a elegir la manera en cómo yo los voy a tratar. Dice ahí, ¿iré a vosotros con vara? Esta palabra, vara, tiene que ver con un palito largo, ¿no es cierto? O de metal que se usaba para corregir. Vieron que en Proverbios habla de corregir al niño con vara y librará su alma del Seol, ¿no? Bueno, Pablo dice, ¿quieren que vaya con vara? Pablo no está diciendo que va a darle de varazo a los hermanos. El sentido de Pablo es, cuando yo vaya, ¿va a haber en ustedes una actitud distinta de manera que yo no termine disciplinándolos? ¿Iré con vara? ¿Sabes que una de las cosas que es lamentable es que hoy en muchas iglesias ya no se practica la disciplina de los miembros? Hoy cuando un miembro es disciplinado, en lugar de que los miembros se pongan a favor del pastor y más que del pastor de la Biblia, empiezan a murmurar y a decir, esta iglesia no tiene amor porque han disciplinado a este miembro. Porque ahora no nos podemos quizás acercar a él o porque ya no está más en la iglesia, se lo ha excomulgado. Pero, ¿sabes? Eso no enseña la Biblia. Pablo dice que habían hombres que estaban blasfemando en la iglesia y él los entregó a Satanás. ¿Cómo entrega a Satanás un apóstol expulsándolos de la iglesia? Después va a afirmar el apóstol Pablo en el capítulo 5. Si tú ves que un hermano es fornicario, avaro, idólatra, malediciente o borracho o ladrón, no se junten con él. No hablen con él. La disciplina bíblica, hermanos, es amor. No es odio, es amor. Porque si no hay disciplina bíblica, no se corrige el mal en la persona que lo está cometiendo. Y el hermano cree en su orgullo que está bien, que puede hacer lo que le da la gana. Y es mentira eso. Es la iglesia de Cristo. Y en la iglesia hay autoridades que Dios ha puesto para aplicar disciplina. Y la disciplina es el grito amoroso de Dios para llamarte a una vida de luz. ¿Y Dios a quiénes disciplina? A los que son suyos. Si tú eres parte de la iglesia, si yo soy parte de la iglesia, debemos esperar la disciplina de Dios en medio de lo que estamos viviendo o haciendo. Cuando Dios disciplina a través de las autoridades, Él no está lejos, Él está más cerca que nunca. Porque por causa del corazón endurecido que a veces tenemos por el orgullo, no logramos ver que Dios está cerca. Y por eso viene la disciplina. La disciplina es buena y Pablo les está diciendo eso. Cuando yo vaya, ¿cómo quieren que vaya? ¿Voy a ir con vara? ¿Voy a ir para disciplinar y corregir a algunos de ustedes que están envanecidos? O dice, o con espíritu de mansedumbre. O iré, ¿no es cierto?, no para corrección o disciplina, sino para afecto, dulzura, ¿no es cierto? Es diferente. Ellos tienen que entender que ser un buen imitador implica que si me resisto a ser un buen imitador o a caminar como Dios me ha dicho en las Escrituras, van a haber consecuencias, van a haber autoridades de parte de Dios que me van a disciplinar. ¿Sí? Ustedes han visto que en la iglesia practicamos eso. Y este es un pasaje que lo sustenta. Pablo afirma que si hay creyentes que están envanecidos, cuando él vaya, él va a disciplinar.
si ellos siguen en ese camino de no imitar la fe apostólica, de no vivir de acuerdo al patrón de Cristo que está expuesto en las Escrituras. ¿Cuál es la implicación? ¿Qué debemos entender? Los creyentes deben ser buenos imitadores poniendo en práctica la instrucción. Si no quiero que me disciplinen, si no quiero que Dios me discipline, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Veo el ejemplo del pastor. El pastor me está abriendo las Escrituras y me dice que así debo vivir. Y yo me resisto, aún sabiendo que Cristo me lo dice, aún sabiendo que el pastor se está esforzando para imitar eso, o los líderes, y vos te resistís. ¿Qué va a pasar? Va a haber disciplina. Va a haber disciplina. Va a haber disciplina. Dios la va a ejecutar sobre mí o sobre ti, porque nadie tiene coronita. ¿Sí? En algún momento vamos a ser disciplinados. Así que, si queremos ser buenos imitadores, tenemos que obedecer, ¿no es cierto? Imagínate, si el mimo no imita, ¿va a poder ser mimo? No. ¿Cómo imitas sin obediencia? Tiene que haber obediencia. ¿Qué crees que te impide imitar? Vos dices, Diego, en mi iglesia no hay buenos ejemplos. ¿Sabes qué? Si tú dices que en la iglesia no hay buenos ejemplos, entonces has caído en el orgullo. Porque Pablo está dando gracias a Dios por la vida de los corintios en el capítulo 1. Porque Pablo reconoce que hay gracia en la iglesia. Cuando una persona ha caído en el orgullo, no puede identificar la gracia de Dios en la vida de otros hermanos. A todos los ve mal. A todos los líderes los va a ver mal. ¿Sí? Por el orgullo. Pero a muchos les impide eso. No hay buenos ejemplos en mi iglesia. Bueno, entonces estás diciendo que vos tampoco sos un buen ejemplo. Porque no hay ningún buen ejemplo. ¿Y tú a qué iglesia perteneces? Y a esa iglesia donde no hay nadie con buen ejemplo. Entonces tú tampoco. Porque estás utilizando un absoluto. ¿Qué cosas Dios te está llamando a imitar y hay una resistencia a hacerlo? ¿Qué es lo que Dios en las Escrituras te dice? Vive de esta manera. Vive como Cristo vivió de esta manera. Vive como los apóstoles vivieron de esta manera. Y tú te estás resistiendo a hacerlo por causa del orgullo. ¿Crees que vivir sin ser un imitador fiel no tendrá consecuencias? Hay consecuencias, hermanos. ¿Ustedes creen que cuando no imitamos al Señor y lo que Él nos ha dicho no va a haber consecuencias? Hay consecuencias. Va a haber disciplina bíblica, obviamente. Pero hay otras consecuencias que también es válido mencionar. Cuando uno no imita a Jesús, mis hermanos van a ser afectados porque yo no estoy imitando a Jesús. Porque mis hermanos, aunque no sean autoridades, ellos me alientan con su vida piadosa. Eso es una consecuencia. Que mis hermanos que están al lado mío no crezcan porque yo no soy un buen ejemplo. Otra consecuencia que no tiene que ver con la disciplina es el hecho de que el mundo te va a ver y no va a ver que vos estás imitando a Cristo. Y vas a hacerles de tropiezo. Porque tú deberías imitar a Cristo en el mundo. A la gente debería llamarle la atención tu vida, tus palabras, tu comportamiento, la forma en la que haces negocios, la forma en que tratas los conflictos, la forma en la que manejas el estrés, la forma en que manejas cuando alguien te hiere. La gente lo ve. Pero otra consecuencia, que no tiene que ver con la disciplina, pero es una consecuencia de nuestra falta de imitar a Cristo, está relacionada mucho a la familia. ¿Sabes? Hay encuestas sumamente difíciles en cuanto a por qué los niños cuando son adultos ya no vuelven a la iglesia. Y una tiene que ver con la falta de ejemplos fieles de piedad en sus casas. Uno no va a culpar. Hay una realidad en cuanto a esto. Cada uno va a tomar decisiones y va a ser responsable de ellas, sin echarle la culpa al de al lado. Porque cada uno tiene que tomar decisiones. Yo no voy a dejar de ser como Cristo, que uno de mis hermanos no esté imitando a Cristo. Porque si mi hermano no está imitando a Cristo, ¿a quién yo tengo que imitar? A Cristo. Entonces veo a Cristo. Porque mi hermano hoy está no imitándole en esto. En nuestros hijos pasa también igual. Ellos van a tomar sus decisiones. Van a crecer y van a tomar sus decisiones. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué imité yo delante de ellos?
¿Qué imité? ¿Imité a Cristo delante de ellos? ¿O hice lo que quise? Hice lo que mis emociones quisieron. Hice lo que mis preferencias quisieron. Hay disciplina para aquel que no es un buen imitador. Pero quería un poquito mencionarte que hay consecuencias que son también reales. Y deberías también considerar. ¿Crees que la corrección y la disciplina eclesiástica son malas o contrarias al amor? ¿Crees que disciplinar a un hermano o corregir a un hermano es contrario al amor? No, eso es amor. El amor se goza de la justicia. Fieles son las heridas del que ama. Muchos de nosotros, cuando estamos caminando sin Cristo, necesitamos una iglesia amorosa que nos discipline, para que nos demos cuenta que estamos mal. Porque si una iglesia no hace eso, en mi orgullo yo voy a pensar que puedo hacer lo que me da la gana y que no hay consecuencias. En Eclesiastés dice, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres está inclinado al mal. Tiene que haber consecuencias. Así que la disciplina bíblica es amor. La disciplina bíblica es real. Y va a venir sobre todos aquellos que no estemos buscando imitar a Jesús. Aquellos que no estemos buscando imitar la instrucción que Jesús nos dio. Es real cuando nosotros no buscamos imitar a aquellas autoridades que Jesús ha puesto también dentro de la iglesia para guiarnos y acompañarnos. Si tú estás hoy acá y es chino básico lo que estás escuchando, déjame decirte algo. Ninguna persona puede parecerse a Jesús en este mundo. Todos nacemos para parecernos al diablo, pero no a Jesús. Todos en el mundo podríamos decir que podemos llamarle al diablo padre desde el momento en que nacemos. ¿Por qué? Porque todos nacemos en pecado y nuestro fin es la muerte y la condenación eterna. Eso es la realidad. Pero ¿saben qué? Los que están acá por primera vez, estoy hablando en ese contexto. Como Dios veía que tú habías nacido en la oscuridad, con una naturaleza inclinada a la maldad y a parecerte más al diablo que a cualquier otra cosa, Dios envió a su Hijo, Jesucristo. El Verbo se hizo carne. Jesús murió en una cruz. Él dio su cuerpo y su sangre, y dio su cuerpo y su sangre para poder limpiar tu corazón y darte un nuevo corazón, para que tu corazón ahora desee andar en la verdad y amar la verdad. Solo si Cristo viene a tu vida, si tú le pedís a Cristo que venga a tu vida, te arrepientes de tus pecados y le pides que te limpie, Jesucristo te va a dar el corazón que no tienes para imitarlo. Porque lo poco que imites o lo mucho que imites de Jesús no es porque tú seas alguien súper fuerte, es por la gracia de Cristo a través del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Así que ninguna persona en el mundo es capaz de imitar a Cristo a menos que tenga la fuerza de Cristo dentro de él a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros, queridos hermanos, podemos imitar a Cristo en donde hoy estamos, en lo que nos está sucediendo, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda en nuestra humana debilidad. Y podemos decir con toda seguridad, lo puedo hacer porque el Señor, mi Consolador, me ayuda. Porque Él ya me ha dado lo que necesito para decir sí puedo. Y lo lograré, porque la gracia tuya en mí, a través de tu Espíritu, me lo va a permitir. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amado buen Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra tan preciosa, tan llena de verdad, Señor, tan desafiante. Y te agradecemos, Señor, por esta verdad, Señor, que hoy has abierto nuestros corazones. Señor, tú estás buscando que seamos buenos imitadores. Buenos imitadores, Señor, de Cristo. Y tú nos has dejado personas piadosas en la iglesia para poder imitar su fe. También nos has dejado tu palabra, Señor, que es expuesta por hombres que nos ayudan a recordar lo que un cristiano debe vivir o cómo debe manejarse en este mundo. Y nos estás llamando
a imitar eso, Señor. A recordar, a poner atención y a imitar esa instrucción que nos están dando. Pero, Señor, también nos has hecho mirar en estos pasajes que si somos orgullosos y seguimos viviendo como nos parece o nos da la gana, va a haber disciplina de parte tuya a través de la misma iglesia, a través de las mismas autoridades. Y Señor, y esa será tu gracia en nuestra vida cuando nos hemos alejado del camino. Cuando eso suceda, Dios, danos la gracia para no verte lejos, sino entender que estás más cerca que nunca. Cuando venga la disciplina, danos de tu gracia, Señor, para entender que no nos estás dando las espaldas, sino que son tus manos tiernas y firmes que nos están llamando a vivir en la luz y no en la oscuridad de la cual nos rescataste. Gracias, Dios, porque nos has dado tu Espíritu Santo. Gracias porque eres el Trino Dios y porque a través de la obra de tu Espíritu, tú nos das el poder, la gracia, el favor para imitar lo que sería imposible sin Él, y es a Cristo. En Cristo te damos las gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso, porque eres nuestro Padre, porque nos cuidas y estás acá en medio de esta reunión, hablando a nuestros corazones. Danos de tu gracia cada uno, Padre. Y también te quiero rogar por mi corazón, Señor. Las mismas pasiones que tienen mis hermanos, yo también las tengo. Y te pido, Señor, delante de mis hermanos, que guardes mi vida y me des la gracia para seguir peleando la buena batalla de la fe, para que pueda ser un buen ejemplo que mis hermanos puedan imitar. Señor, y si no estoy siendo ejemplo, porque hay cosas que no sé, te ruego que pongas hermanos fieles, que en amor se sienten conmigo y me ayuden a verlo. Y también a mí dame la gracia para seguir acompañando a mis hermanos, animándoles a imitar a Jesús en medio del mundo caído donde vivimos. Gracias porque un día vendrás y nos llevarás a casa. Y ya no habrá más dolor, ni guerra, ni frustración. Se habrá terminado la obra de la salvación y estaremos delante de tu trono y tú contemplarás tu obra terminada y verás como dijiste en Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno y bueno en gran manera. A ti sea la gloria, bendito Dios. En Cristo Jesús te agradecemos, Padre. Amén.